Eso es lo que vamos a tratar ahora, las integrales. ¿Qué es una integral? Es cuando nosotros tenemos la operación contraria a la derivación, a las diferenciales, no a la derivación, a las diferenciales. La diferencial fue una resta, por decirlo así, y ahora vamos a ver una integración. Como lo vimos la semana pasada, empezamos a ver sumatorias. Entonces, una integral se refiere precisamente a la suma de las partes de una función. Más adelante, cuando terminemos el curso, vamos a ver precisamente por qué se llama suma. Bien, para poder trabajar con las integrales, va a ser importante que nosotros podamos tener en mente las fórmulas de integración. Estas son las primeras 18 fórmulas básicas de la integración, al igual que lo hicimos con las derivadas. Quiero que tengan estas fórmulas de derivación presentes en todo momento. No les voy a pedir que se las aprendan de memoria, pero sí que las tengan a la mano. Si es posible, que las impriman y cuando tengamos la clase las tengan a un lado para que nosotros vayamos observando cada una de ellas. Y en el primer caso tenemos la integral. El símbolo que se utiliza para integrar es precisamente una S, pero alargada. Ese es el símbolo de integración. Una S alargada. Este es nuestro símbolo de integración, porque precisamente les decía es una suma. Y la primera fórmula que tenemos es la integral de las diferenciales, de sumas o restas de diferenciales, las cuales las podemos separar. La integral de la primera diferencial más la integral de la segunda más la integral de la tercera. Es decir, si tenemos un polinomio, podemos separarlo, aunque en un cierto momento pues podemos realizar la integración en bloque. Pero si se nos dificultara, pues tenemos la oportunidad de separarlos. La segunda fórmula nos habla de la integral de una constante, de un número por una diferencial. Y eso es igual a separar la constante, sacar la constante del signo de interrogación y después obtener la diferencial. La tercera fórmula que vamos a ocupar es la integral de una diferencial. Como les había mencionado, aquí se nota más fácilmente, se nota más claramente que la integral es lo contrario de la diferencial. Y si ustedes se dan cuenta, dos operaciones contrarias siempre se reducen. Se reducen a que sean uno o que se eliminen. Y en este caso, la integral de una diferencial de x, pues nos da x. Pero recuerden ustedes que una diferencial o una función, por ejemplo, esta constante, puede ser en esa posición o puede estar más abajo o puede estar más arriba. Pero resulta que nosotros tenemos que todas son f de x igual a x. Pero con esto que sube o baja, significa que tendremos un valor donde la gráfica cruza el eje de las y. Si ustedes recuerdan en el curso de geometría analítica cuando vimos rectas o en el curso de relaciones y funciones del semestre de cuarto, vimos que este valor de B desplaza, traslada la gráfica hacia arriba si es positiva o hacia abajo si era negativa. Por esa razón, cuando nosotros encontramos la integral de una diferencial, nos da una línea recta, pero no sabemos cuál es la posición y por eso siempre le aumentaremos algo que se llama constante
de integración. Y cada vez que nosotros mostremos el resultado, observen que siempre va a terminar más C. Siempre en todas vamos a terminarlo sumándole esa constante de integración. Esa constante de integración es precisamente la traslación que sufre la función cuando nosotros la grafiquemos o la tengamos como un resultado. Es la constante de integración. Muy bien. Luego tenemos una función de grado enésimo. Y entonces con su diferencial y su resultado será, ¿se acuerdan que en la derivada le restábamos la unidad al exponente y lo bajábamos multiplicando? Pues en este caso de la integración, ya no le restamos, le vamos a sumar al exponente una unidad y ya no lo vamos a multiplicar, lo vamos a dividir precisamente entre ese nuevo exponente. Esta sería una cuarta fórmula de integración con una sola variable. La quinta es parecida a la cuarta, pero aquí nos está hablando de una función que puede tener varios elementos. Y nos están haciendo la notación de que el exponente debe de ser diferente de -1. Y esto es importante porque si yo tengo que n vale -1, al sumarle 1, nos quedaría una división entre 0 en la fórmula 4 y en la 5. Y como sabemos, la división entre 0 no existe. ¿Qué es lo que pasa cuando n vale 1? Es cuando aparece la fórmula de la integral de una diferencial entre la función, cuando el exponente de la función es 1, y eso nos daría el logaritmo natural del valor absoluto de la función. Y luego tenemos la integral de un número, una constante, elevada a una función. Y ahí tenemos su respuesta. ¿Cuál sería la solución? Y así con todas y cada una de las fórmulas, nosotros tendremos que ir viendo cuál se parece para poderla ocupar. Si llegamos a tener un ejercicio donde no encontremos una expresión parecida, entonces tendremos que aplicar nuestra álgebra, porque aquí tengo funciones algebraicas, las primeras 6, o también las trascendentes, como las exponenciales y las de base cualquier número o de base el número e, o las trigonométricas, que son el resto. Aquí sí es necesario, chicos, que ustedes se pongan a estudiar un poquito acerca de las relaciones trigonométricas, de las identidades trigonométricas, de los ángulos dobles, ángulos triples, etcétera. Sí es necesario que tengan en mente esa situación. Bien. Ok. ¿Algún comentario hasta acá? Vi un mensaje, pero no alcancé a leerlo. ¿Puedes repetir, Giovanni? No, nada más decía que se parecía más o menos como la fórmula de encontrar la distancia entre dos puntos o la constante, algo así. Podría ser. Ok, vamos a empezar con algunos ejercicios. Aquí tenemos el primero. Determina el resultado de la integral de x elevada a la cuarta potencia. Si nosotros tenemos en mente nuestras fórmulas, la fórmula que más se parece es la que dice integral de x a la n diferencial de x. Esta que tenemos aquí, la número 4. ¿Sí?
Voy a copiarla. Corto de acá y la pego acá. Esta es la expresión que se parece. Observen ustedes que tenemos integral de x a la cuarta diferencial de x. Aquí tenemos x a la cuarta. ¿Sí? Por lo tanto, esto será igual, de acuerdo a lo que me indica nuestra fórmula, n es diferente de menos 1. En este caso vale 4. Y entonces ahora tengo que poner x a la n más 1. Y entonces tendríamos x a la 4 más 1, dividido entre n más 1. 4 más 1. Finalmente, la respuesta sería x a la quinta dividido entre 5. ¿Será todo, chicos? No, se hace una división, ¿no? Y quedaría X. No, no, Giovanni, el 5 no puede dividir a la x. No Ah, es no, lo no, no. mismo el exponente que Sí, el sí, sí. denominador. No olviden que siempre terminamos con más c. Esto cuando estamos hablando de integrales indefinidas. ¿Algún comentario, chicos? O sea que la C no, bueno, aquí no tiene ningún valor. No, es un constante de integración. Ok, gracias. Simplemente para que no se nos olvide que, por ejemplo, esta gráfica de esta función, que es de quinto grado, recuerden que la de quinto grado puede tener esta forma, ¿sí? Bueno, en especial, esta gráfica sería algo así. Y resulta que esa constante de integración la puede mover hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? O la puede desplazar a la derecha o hacia la izquierda. Eso es lo que hace esa constante de integración. No sabemos realmente en dónde se va a encontrar, ¿sí? Sí, gracias. Eso es lo que nos está indicando esta C, que la gráfica puede moverse. Nos da una base, pero también nos indica que puede desplazarse, puede trasladarse. Por eso siempre las terminamos con más C. Cuando, repito, hablamos de integrales indefinidas. ¿Alguna otra pregunta? Hagamos el siguiente ejemplo. La observamos, me voy a mi formulario, veo cuál fórmula es la que se le parece y me encuentro con dos fórmulas. La primera es esta. Y la segunda, que es la misma que acabamos de emplear hace un momento. Son las dos fórmulas que vamos a emplear en este ejercicio. ¿Por qué son dos fórmulas, chicos? En el primer caso tengo una constante y observen ustedes que aquí es la diferencial de x. Eso significa que nuestra variable es x. Y que todo lo demás es una constante.
Todo esto es una constante. Entonces, lo primero que haremos es escribir la integral, pero antes de la integral, saco a la constante, porque eso es lo que me está indicando la primera fórmula. Y luego tengo x a la cuarta diferencial de x. Y aquí aplico la segunda fórmula. Y en la segunda fórmula me quedaría entonces que nos queda 3ab al cuadrado multiplicado por x a la cuarta más 1 dividido entre 4 más 1, como lo hicimos hace un momento empleando esta fórmula. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio sería 3ab cuadrada x a la quinta dividido entre 5 más la constante de integración. Si fuera posible hacer esta división, esta reducción de 3 entre 5, lo realizamos. Si no es posible, pues lo dejamos expresado de esta forma. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está muy difícil las integrales? ¿Algún comentario? Profe, entonces cuando veamos las integrales tendremos que ocupar más de una fórmula para encontrarlas. Es importante que nosotros no nos las memoricemos, pero sí por lo menos tengamos una idea de cuáles son, una lectura rápida, tratar de ver cómo están para que sepamos cuáles de las fórmulas tenemos que utilizar. ¿Cuál de estas que tenemos? Este día vamos a estar trabajando con las primeras 6. Espero que nos dé tiempo. O a lo mejor nada más trabajamos hasta la 4, hasta la 5. Pero sí es necesario trabajar con la 1 y con la 2 muy constantemente. Y con las demás, pues ya dependiendo de la expresión algebraica. ¿Sí queda contestado, Miguel? Sí, profe. Ok. Profe, ¿le Tengamos puedo este regresar esquema. tantito? Claro. Tantito. ¿Ahí está? Sí, 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 a esa. Por favor, tantito. Sí. De todos modos, recuerden que esto lo subo al blog para que tengan tanto la grabación de la clase como los ejercicios. Ya, profe, gracias. Ok. Tenemos este otro ejemplo. Observemos que tenemos aquí una integral de una suma, resta y suma de 3 expresiones diferentes. Y entonces nosotros podremos ocupar algunas fórmulas diferentes. Si yo observo aquí tengo constante por una función, constante por función, constante por una variable, una constante y cada una tiene una diferencial. Entonces, en este caso, yo voy a poder utilizar, de acuerdo a esto, voy a utilizar la primera fórmula. Voy a pasarla de una vez para que no la perdamos. Observen que se parece muchísimo, ¿verdad? La pongo de este lado. Voy a utilizar también la fórmula que hemos venido manejando en los primeros ejercicios. Esta otra. Porque es de cada una, ¿verdad? Para el primer caso, para el segundo caso. Y por último, también parece ser que voy a utilizar esta segunda fórmula.
Esta última fórmula la voy a utilizar con este término, ¿sí? Y creo que también hay otra más. Déjenme ver. No. Bien, chicos. Utilicemos la primera fórmula que tenemos. Una integral de varias funciones. Aquí tengo una integral de varias funciones. Por lo tanto, la puedo escribir como 5x al cubo diferencial de x más la integral de 2x cuadrada diferencial de x menos la integral de 6x diferencial de x más la integral de 3 diferencial de x. No olviden que aquí hay un paréntesis y que esta diferencial multiplica a cada uno de los elementos que están dentro del paréntesis. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Muy bien. Ahora voy a ocupar esta otra fórmula, donde tengo una constante que multiplica una función y tengo que sacar la constante. Y entonces me va a quedar integral. Saco el 5, que es una constante, de x al cubo diferencial de x, más saco la constante de la integración y me queda 2 integral de x al cuadrada diferencial de x menos 6 integral de x diferencial de x y por último 3 integral de la diferencial de x. ¿Se nota cómo se ocupó esa segunda fórmula? Sí, profe. En pocas palabras, lo que usted está haciendo es despejando, ¿no? Sustituyendo Sustituyendo valores. sustituyendo en las fórmulas correspondientes. ¿Sí? Sí, Y sí, sí. ahora ocupamos esta otra fórmula de manera general porque tenemos x a la n. Aquí tengo x a la n, n vale 3. Aquí tengo x a la n, n vale 2. Aquí tengo x a la n, n vale 1. Y aquí no tengo x. Eso significa que tengo que haberme ido a la primera fórmula, creo. Y con razón no lo había visto. A la tercera fórmula. Para el último caso, vamos a ocupar esta fórmula. Ahorita estamos ocupando la segunda fórmula, la roja. Y entonces nos quedaría aplicando la fórmula correspondiente. Observen que es x a la n más 1 dividido entre n más 1. Y entonces nos queda 5 que multiplica a x a la 3 más 1 entre 3 más 1. Más 2 que multiplica a x a la 2 más 1 sobre 2 más 1. Menos 6 que multiplica x a la 1 más 1 entre 1 más 1. Recuerden que cuando no se pone exponente, sabemos que ahí existe un 1. ¿Sí queda claro? Y por último, aplicamos esta fórmula en este caso, que quedaría más 3 que multiplica a x. No olvidando que terminamos con más c. ¿Hasta aquí algún comentario? Profe, bueno, sí entendí, pero ¿y dónde queda, o sea, dónde ponemos delta de x? Diferencial de x. ¿Eso ya no se cuenta? Recuerda lo que habíamos comentado en un principio. Una diferencial
con una integral se reducen. Son operaciones contrarias. Es decir, desaparecen del mapa. Si tú observas aquí, tengo el 5, tengo el 5, tengo el resultado de la integración, pero esta integral con esta diferencial nos da precisamente este resultado. ¿Sí, Giovanni? Sí, profe. Y entonces lo último que nos queda por hacer es multiplicar 5x a la cuarta sobre 4. No se puede reducir. Más 2x al cubo sobre 3. Menos, aquí sí lo voy a poder hacer, 6x al cuadrado sobre 2. ¿Qué es lo que voy a poder hacer, chicos? Esta operación. Más 3x más c. Por lo tanto, la respuesta final a este ejercicio sería 5x a la cuarta sobre 4 más 2x al cubo sobre 3 menos 3x cuadrada más 3x más c. Esta es la respuesta a esta integral. ¿Algún comentario, chicos? No me importa, no, profe. Gracias, Giovanni. Paso a la siguiente. Lo importante aquí es que nosotros no perdamos de vista las fórmulas. Y de acuerdo al ejercicio que vayamos a resolver, tomar en cuenta esas fórmulas. Ahorita podemos irlas colocando o bien teniéndolas a un lado para ver cómo lo podemos hacer. Ya cuando vayamos teniendo la práctica, pues ya podemos nosotros sin mayor problema empezar a resolverlo. Por ejemplo, se me puede ocurrir que ya tengo la práctica suficiente para decir la integral de x cuadrada diferencial de x, ¿a qué sería igual? Yo creo que alguno de ustedes ya me puede dar la respuesta sin ver las fórmulas. A x a la 3 más 3 más 1, que quedaría... No, perdón. Sí, ¿no? A ver, 3 más Giovanni, 1. no te me hagas bolas. 3 Sobre más 1. 3. Ah, sí, cierto que se le sumaba. Sí, sí, sí. Al ¿Sí 2. estamos de acuerdo, chicos? Sí. La integral de 2x diferencial de x, ¿a qué sería igual? A x cuadrada más c. No se te olvide algo. Sobre 2. Y me falta algo más. Pero es que ya lo había dividido. Era 2x al cuadrado Ah, ok, sobre 2. perfecto. Muy bien, estupendo. Ya habías realizado esta operación. Entonces nos queda simplemente x cuadrada más c. ¿Se dieron cuenta? Ya Raúl se dio cuenta de que podemos reducir e inmediatamente nos da una respuesta. Eso es lo que busco de ustedes en este momento, que podamos ir haciendo esto. No lo voy a exigir todavía porque apenas estamos comenzando a aprender a sumar. Recuerden que esta es una suma, la integral es una suma. Es una suma. Muy bien, chicos.
Realicemos este otro ejemplo. Si nosotros vemos las fórmulas, creo que no hay ninguna que se parezca. ¿Qué dicen ustedes, chicos? No veo ninguna que tenga una raíz cuadrada. ¿Qué puedo hacer, jóvenes? Cambiar la estructura. Profe, bueno, Integral no sé si estoy bien. Perdón. de la diferencial de x sobre x a la 1/2. Pero tampoco tengo esta fórmula ahí. Entonces sigo cambiando la estructura. La integral de la integral de x a la menos 1/2 diferencial de x. Y ahora sí tengo una fórmula que nos dice la integral de x a la n diferencial de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante. Dense cuenta, chicos, que cuando aparezca un radical, si no hay fórmula de radical, dentro de estas primeras 18 fórmulas no las vemos. Va a haber otras donde tienen ciertas características muy especiales y sí aparece el radical, como la suma de cuadrados o la diferencia de cuadrados dentro de un radical, y para eso sí hay fórmula. Pero cuando no vemos la fórmula de la raíz, lo cambiamos por potencia y si está en el denominador, le cambiamos el signo para que quede el numerador. Y entonces aquí decimos, n vale menos 1/2. N más 1 será igual a 1/2. ¿Por qué? Porque si yo hago la operación menos 1/2 más 1, me da como resultado 1/2. Recuerden ustedes que esto es 1. Y aquí estamos sumándole 1. A 2 mitades le quito una mitad, me queda una mitad. Y entonces la respuesta a la integral de la diferencial de x sobre raíz de x será igual a x a la menos 1/2 más 1 entre menos 1/2 más 1 más su constante de integración. Hago las operaciones mostradas y me quedará x a la 1/2 sobre 1/2. Recuerden ustedes que aquí tengo 1 sobre 1 y entonces realizo el producto de extremos y el producto de medios y me va a quedar 2, 1 por 2 es 2 entre 1 y x a la 1/2 significa la raíz de x más la constante. Y esa sería mi respuesta, chicos. No olviden que nosotros ya en sexto semestre, en este curso de cálculo, tenemos que recordar todas las reglas de los signos, las reglas de exponentes, los polinomios, el álgebra, la geometría, la trigonometría. Y para aquellos que estuvieron conmigo desde el primer semestre, se los comenté en una ocasión. Vayan aprendiendo poco a poco todo lo que estamos recordando, porque va a llegar el momento en que tendremos que utilizar todo. Y ya llegó ese momento. Aquí es donde utilizamos todo lo que vimos en primero, en segundo, en tercero, en cuarto y en quinto semestre.
Y tomen en cuenta que muchos de ustedes van a continuar en la universidad y van a tener que seguir viendo todos estos detalles. Preguntas, comentarios. ¿Apenas entraste en quinto? Ok. Pues aquí está la tarea de esta semana, chicos. No es tarea muy complicada, son sencillas. Ejercicios muy parecidos del 1 al 5 a los que ya vimos. Del 6 al Profe, 10 hay que buscarle un poquito. profe, entonces, por ejemplo, en la 8 quedaría como x de un tercio. Integral de x a la 1/3 diferencial de x. Esa sería otra forma de escribirlo. Y la 9 sería integral de 5x a la 1/4 diferencial de x. Y la 10, integral de x a la -3 diferencial de x. Y la 7, ya les estoy dando una ayudadota tremenda. Integral de 1/3 de la diferencial de x. Y la 6, integral de 3/4 de la diferencial de x. ¿Y los 5? Y para acabarlos de ayudar, integral de la raíz de 3 de x al cuadrado diferencial de x. Que se note que está separada la raíz de la función. Y con esto creo que les he dado más del 50% de la solución de la tarea.